Hacer que nuestras palabras sean más eficaces, comuniquen una huella de alegría y de esperanza que estimule y fortalezca las relaciones humanas, haciéndolas más amables, amenas y favorables, hace parte de quienes con libertad y responsabilidad actúan para edificar, logrando mejores resultados con los demás. A la luz de la palabra de Dios les invito a que leamos juntos en el Evangelio de Lucas capítulo 7 los versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando había acabado de dirigir todas estas palabras al pueblo, entró en Cafarnaúm. Se encontraba mal y a punto de morir un siervo de un centurión muy querido de éste. Habiendo oído hablar de Jesús, envió donde él unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Estos, llegando donde Jesús, le suplicaban insistentemente diciendo: merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Iba Jesús con ellos y estando ya no lejos de la casa, envió el centurión a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabra y quede sano mi criado. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: vete y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado de él, y volviéndose dijo a la muchedumbre que le seguía: os digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Cuando los enviados volvieron a la casa, hallaron al siervo sano. Con esta maravillosa y sorprendente buena noticia, un centurión romano, militar de alto rango, usa a unos embajadores, a unos representantes, a unos mediadores para pedir a Jesús por la salud de su siervo, muy querido para él, colocando al mismo tiempo al maestro como autoridad máxima por el poder de su palabra. Jesús, acudiendo a la petición de los embajadores del centurión romano, pues camina hacia la casa de aquel militar, el cual en su momento era considerado un enemigo para el pueblo. Pero la acción de Jesús de acudir a esta casa para curar al siervo del militar muestra cómo Jesús es el primero en hacer lo que él mismo había dicho: amar a sus enemigos, hacer el bien, hacerle un favor a aquellos que incluso nos hacen pasarla mal, aunque no lo merezcan. Es decir, que las obras de Jesús verifican las palabras que él usaba en su enseñanza. En este contexto, entonces, el centurión envía en un primer momento pues a unos representantes, a unos embajadores, para que le pidan el favor al maestro de venir a su casa para que curara a su siervo. Estos embajadores eran personas pues prestigiosas del pueblo, quienes, actuando de una manera política, agradecidos con los representantes de los romanos, porque pues habían edificado una sinagoga, habían puesto dinero para llevar a cabo pues la obra de esta edificación. Ahora pues interceden para que el maestro pues vaya a la casa y cure al siervo enfermo. De esta manera, entonces podemos comprender que los enemigos pues no todo es malo. Ellos también hacen cosas buenas, y por esta pequeña acción es posible ver que todas las personas tienen algo de dignidad. Son personas que aún en medio de sus acciones, muchas veces atroces y deplorables, pues están buscando a Dios, buscan invertir en las cosas de Dios. Así que Jesús, sabiendo que toda persona es digna y por tanto hay que salvarla, acude con los primeros representantes del centurión para ir a sanar al siervo. Pero el militar romano envía un segundo grupo de representantes que eran amigos, y estos pues llevan un mensaje contrario al primero. Pues mientras los primeros pedían que Jesús fuera a la casa del centurión, los segundos pedían que no fuera, porque el centurión, con una profunda humildad, se sentía indigno de que el maestro entrara en su casa. El centurión respetaba a Jesús y veía en el maestro su grandeza, algo que es importante, porque sin interesar quiénes somos o qué tenemos, siempre habrá alguien mayor que nosotros. Este militar sí que bien que lo sabía. Actuando de una manera humilde, siente que no es digno que entre Jesús en su casa, pero cree en el poder de su palabra. Está dispuesto a acoger la palabra de Jesús por obediencia, pues al fin de cuentas era un militar que sabía escuchar para obedecer.
Así que no le importaba lo distante que estaba del mundo religioso. Aquel militar confiaba, creía en la palabra de Jesús. Era para él como una orden más de todas aquellas que como centurión, como militar, recibía por parte de sus superiores. Lo sorprendente aquí es cómo a este centurión, desde su experiencia, reconoce la autoridad del maestro, reconoce el poder de su palabra, reconoce una palabra que transforma a la persona, la libera, la motiva a crecer. Una palabra iluminadora. Y ante la acción del centurión, pues Jesús lo admira, lo elogia, lo felicita. Esto es muy curioso porque mientras los judíos se admiraban por la buena obra del centurión, el maestro lo elogia, lo felicita a aquel militar por su fe, por su humildad y porque había reconocido en el maestro el poder de su palabra, el cual el centurión lo considera absoluto y sin límites. Entonces, el centurión, el militar romano, el cual en su momento pues era encargado de 100 personas, por eso la palabra centurión, reconoce la grandeza de Jesús, pero al mismo tiempo vean el poder de la palabra. Tal vez se nos ha enseñado que una imagen vale más que 1000 palabras. Sin embargo, toda palabra que sale de nuestra boca tiene un poder, una fuerza, es impactante, es enorme, que por pequeña que sea puede construir o destruir de una manera demoledora, haciendo daño o haciendo bien. Y en consecuencia, como ocurre en algunos casos, puede llegar a animar o a desanimar a las personas. O por el otro lado puede impulsar para que las personas puedan aprender a ser dueños de sí mismos y con responsabilidad pues logren desarrollar sus proyectos de vida. La palabra no tiene fronteras. Esté presente o ausente la persona que la recibe, siempre ocasionará algún efecto. Las palabras que se pronuncien adecuadamente crearán ambientes favorables donde todos como personas podemos beneficiarnos e enriquecernos. E incluso cuando las palabras las sabemos usar para elogiar, estas palabras provocan verdaderos cambios en las personas porque las animan, las mueven a abrir nuevas posibilidades en su proceso de crecimiento. Y si las pronunciamos en momentos oportunos, muchas veces obran verdaderos milagros. Por tanto, la fuerza de la palabra, que es vida, que es esperanza, que transforma, nos entrena para que nuestras palabras sean más eficaces. Palabras que superen fronteras y estigmatizaciones, sirviendo así como un camino que facilita relaciones saludables y favorables, sin límites. Soy Luis Fernando Castro, teólogo. El buen Dios les continúe bendiciendo. Feliz y bendecido día.